steers our futures down the line as we write a different story for our time. Es increíble que muchas veces cosas que... Es increíble que muchas veces cosas que no existen son capaces de arrebatar y dañar aún más que las que sí existen físicamente, como lo es en el caso de las ideas. Pero, ¿qué haríamos sin ellas? Entiendo que el ser humano necesita de ideas por las que dar su vida, pero ¿qué ocurre si aquellas con las que guían su vida comienzan a cegarlo y por su fanatismo y obsesión causan más daño de la que debiesen? Entonces, ¿qué debiésemos de hacer para evitar esta situación? Podríamos trazar una línea o un punto inflexible en donde no debiese de ser dañado lo que más importa, pero tendríamos que mediar y definir qué es lo que más nos importa, por lo que nos tendríamos que enfrentar a la pelea más antigua en la historia de la humanidad, el choque de ideas. Y claro está, el vencedor impondrá sus ideas y comenzará a escribirse la nueva historia, tratando de ocultar a toda costa los errores cometidos en el pasado. Por lo que considero que no debiésemos de olvidar el daño causado por las malas decisiones de personas que se atribuyeron dotes que no le correspondían. Pero también comprendo que el ser humano no entiende de su pasado, por lo que sigue y seguirá golpeándose siempre con la misma piedra. Así que ustedes se preguntarán, ¿de qué les servirá todo esto de lo que hoy le hablaré? De nada, es simplemente historia. Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Caos en tu idioma. Aquí me encuentro con mi amigo Randall. Bueno, cabros, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Randall? No, estoy súper bien, Franco, súper feliz, en especial por el recibimiento que tuvo el primer capítulo, que tuvo harto oyente, harto apoyo ahí de los amigos que al final, cuando tú empezás un proyecto, son quienes te impulsan a ir más allá, pues. Sí, pues. Entonces me siento profundamente agradecido con cada persona que compartió esto, con cada persona que lo escuchó. Muy bonito, gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por el apoyo, cabrón. Se agradece, de verdad que se agradece y nos dan más ganas de seguir aquí y estar todas las semanas junto a ustedes. Eso mismo. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy día, Randall? ¿Qué nos toca hoy día? ¿Qué nos convoca? Oh, mi cabeza. No, es que voy a pasar rabia, Franco. Voy a hablar sobre la AFP. Hoy yo me pegué un estudio sobre la AFP, más o menos cómo funcionan, en qué consisten, las reformas que se le han hecho. Y loco, voy a estresarme, así que empieza tú primero, empieza tú hoy día. Porque, ya. ¿de qué voy a hablar hoy día, Franquito? Yo hoy día les vengo, como les dije en el inicio, a hablar un poco de historia, hablar acerca del régimen comunista chino, porque así se llama, o la República Socialista de China también, algunos le conocen. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Pues comencemos con este viaje que es un poquito largo, la verdad. Parte todo en 1912 con la República China de Sun Yat-sen. Ahí estamos hablando de que antes de eso se manejaba todo por dinastías, por feudales en ese periodo, y acá todavía existían los héroes de guerra o los del ejército, que eran, entre comillas, gente con más poder, que estamos hablando que en ese periodo el 90% de los chinos eran campesinos, sin estudios, vulnerados prácticamente, y entonces estos feudales, estos señores de la tierra, los trataban mal, pues los explotaban, por decirlo así. Entonces se ocurre la guerra civil de 1927 a 1949. Acá tenemos dos bandos que se enfrentan, que por decirlo de palabras simples, es el capitalismo contra el comunismo. El capitalismo, la idea capitalista se llamaba, déjenme se lo digo al tiro, el Kuomintang. El Kuomintang versus el Partido Comunista liderado por Mao Zedong, llevado de la mano de las ideas de la Revolución Rusa. En esta pelea, entre comillas, de la guerra civil, se murieron aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas. Y en 1950 oficialmente se logra imponer el Partido Comunista, las ideas comunistas del líder en ese entonces, Mao Zedong, quien tuvo que transitar, tuvo que pasar también la guerra chino-japonesa, que fue entre ese mismo periodo, entre 1945 y 1950. Ahí los chinos se aliaron sin importar el bando y lograron superar esta guerra. Pero una vez que se acabó la guerra chino-japonesa, volvamos a lo que nos convocaba, pues, si seguíamos en guerra. Pues. Entonces, prácticamente el Kuomintang, sin fuerzas, le cede el poder al ejército comunista y este muchacho que se llamaba, que es importante mencionarlo, Chiang Kai-shek, y junto con Sun Yat-sen se arrancan a Taiwán, una parte importante. Taiwán es un punto importante en la historia del mundo y ellos forman, entre comillas, la nueva o la vieja, no sé cómo se le podría llamar, República China, la tradicional.
Pero no nos iremos por ese lado hoy día, nos vamos a ir más por China. Continuamos en este caso, los chinos todos ven que este nuevo aire de comunismo, estas nuevas ideas son algo fresco, porque ellos vivían de ser explotados, ahora le estaban dando algo, le estaban dando tierra, le estaban, entre comillas, prometiendo el oro, el mar, el cielo, todo literalmente. Entonces ellos aceptaron estas ideas de Mao. Bueno, tenemos que entender también que empieza el plan de transformación de Mao. Y este se encontraba bastante viejo a la hora de asumir el poder, tenía aproximadamente casi 50 años, o sea, él estaba claro que le quedaban, ¿cuánto? 25, 30 años de ejercer, y él estaba dispuesto a darlo todo por lo que le quedaba. Así que en ese entonces empieza él a instaurar la ideología del terror a través de los famosos laogai, que son los campos de concentración o los campos de reeducación que hablamos en el capítulo anterior, donde ahora tienen a los musulmanes, a los uigures. Bueno, comienzan a ocurrir distinciones sociales como entre los rojos y los negros. Los negros eran de capitalismo y los rojos eran parte del partido. Nacen las campañas anti y las oficinas postales de propaganda, perdón. Que esto más que nada eran, para empezar, propagandear o difundir la ideología comunista, y además contaban con un personal de nada más ni nada menos que 20.000 personas que en simples palabras eran los sapos, los que se encargaban de sapear y echar al agua a todos los hueones que andaban hablando cosas en contra del régimen. Claro, y el régimen era religión, pues entonces no se toca. Sí, pues obviamente. Bueno, me gustaría agregar algo que noté, de que de todas formas esto, como tú lo decís, parte como de con harta influencia de la Unión Soviética. Sí. Y más que nada en la importancia que tiene la Unión Soviética y la influencia a lo largo del mundo. Por ejemplo, yéndonos así como por un segundo de China y yéndonos a Sudamérica, después, por ejemplo, cuando se derrumba la muralla de Berlín, en base a que, por así decirlo, Fidel Castro se queda sin financiamiento, él crea movimientos nuevos que se empiezan a notar un poco en Sudamérica, como se puede ver un poco en Venezuela, por así decirlo. Y más que nada quería recalcar la influencia de la Unión Soviética en el mundo. Sí, un comentario. Sí, es importante. Y más encima, igual algo particular es que igual China y Rusia colindan. Llega un punto donde está la frontera. Entonces ahí tienen bastantes disputas. Han tenido bastantes disputas en general. Continuando, comienzan en 1953 los planes quinquenales. Para los que no sepan, son planes impulsados nuevamente por nuestro amigo de la Unión Soviética, que son planes que constan de 5 años para su cumplimiento. En este caso, la primera campaña que nace es la campaña de las flores, o más conocida como las purgas de las 100 flores. En 1956-1957 les voy a leer un extracto de lo que trataba esta campaña, que dice: permitir a 100 flores que florezcan y a 100 escuelas de pensamiento que compitan. Continúa la frase, pero solamente lo dejaré hasta ahí, porque esto más que nada dio la idea a todos estos pensadores, a todas estas personas críticas del gobierno, a dar su opinión, a estudiosos, a investigadores, quienes sin temor, entre comillas, dieron su opinión y terminaron siendo ejecutados o llevados a estos campos de concentración. Más que nada era un plan de Mao de avanzar rápido, de eliminar o erradicar a los opositores. Después tenemos el segundo plan, porque Mao avanza con rapidez. Es en 1958 el gran salto hacia adelante, donde se colectivizan las granjas y se empieza a producir y fundir acero. Un dato particular que cabe mencionar, y también conectado con lo de la semana pasada, es que Estados Unidos había bloqueado, le subió aranceles a China por parte del acero. Por si ustedes no sabían, China produce el 53% del acero a nivel mundial. Y es aquí, en esta fecha, en donde China empieza recién a producir acero, que en 15 años más tarde superaría incluso a Europa. Dato fuertísimo, está muy bueno ese dato. Sí, buenísimo. es importante saberlo. Bueno, continuaba todo esto del gran salto hacia adelante, que en realidad lo único que ocurrió fue que se le expropiaron los utensilios de acero a los chinos, y como tú eras un granjero, para que en simples palabras, un granjero ahora tenía un horno y tenía que fundir hierro y pasárselo a los chinos. Y si tú te quedabas con una silla y le fundías, y si no la fundías tu silla, eras penado, porque tenías que fundir la silla por la idea del gobierno. En este caso, el material que se obtiene de estas fundiciones, como la verdad no funciona para nada y se quiebra súper rápido, no sirve de mucho, pero bueno, estas eran las ideas de Mao. También empiezan a ocurrir en este momento, en el gran salto hacia adelante, donde se producen hambrunas, pestes, cosas brutales que literalmente masacran, dicen algunos, entre 15, 20 o 30 millones de chinos murieron en esa época de hambruna. Ordenaron matar a los gorriones, porque supuestamente se comían las cosechas, pero resulta que los gorriones se comían los insectos. Por ende, y como ya no habían gorriones, los insectos se comían las cosechas. Entonces, puras malas ideas llevadas por el régimen, que lo único que causaron fueron hambruna y sufrimiento por parte de los pobres chinos.
Bueno, en ese entonces Mao es relevado de la presidencia, porque para que ustedes entiendan, está el partido, el líder del partido y está la presidencia. Son dos cosas totalmente distintas. El presidente puede ser, obviamente, partícipe del partido, pero en este caso no. En este caso echaron a Mao de presidente, lo dejaron como jefe del partido y ahora asume Liu Shaoqi, que termina su gobierno en 1962. No se olviden de él porque igual es importante. Bueno, este cortó de raíz literalmente todo lo que se le denominó la campaña del salto hacia adelante y empieza en ese entonces Mao a publicar y a escribir su libro, el libro rojo. Es como una libretita de bolsillo que ha vendido a más de 900 millones de unidades, o sea, es uno de los top sellers del mundo. Y literalmente hay fotografías donde se ven a los soldados chinos literalmente como misa, leyéndose esta cosa del libro rojo. Era para ellos súper importante y en la escuela se obligaba a leerlo. Un pensamiento de Mao. En 1966 hace un llamado a la revolución cultural. Este ya es como el último movimiento de Mao porque ya está encontrada viejito. Y esta revolución cultural fue dura y en palabras dice, es la preservación del comunismo chino mediante la eliminación absoluta de los restos de los elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china y se reimpone el pensamiento de Mao. Eliminaron todo lo que pudieron eliminar, así de fácil. Y por ende, acá igual se nació la campaña de destruir los cuatro viejos, las viejas ideas, las viejas costumbres, los viejos hábitos y las viejas culturas. Empezaron a ocurrir cosas bastante graves en este punto del partido, en donde, apoyado Mao por los jóvenes chinos, quienes apoyaron fervientemente sus ideas y lo dieron todo literalmente en las calles, tomándoselas, formándose las famosas turbas. Según diversos investigadores, se le reconoce a estas turbas como un grupo de analfabetos violentistas. Gente que literalmente no sabía mucho, que se dejó llevar por influencia de alguien, entre comillas, que quería algo distinto. Vuelven a aparecer las distinciones de los negros y los rojos y comienzan a prohibirse muchas cosas. Las nombro. Los sofás, el pelo largo, las trenzas, los rizos, los carteles de neón, los naipes, las bibliotecas, las faldas, las gafas de sol, los abrigos de piel, el ajedrez, el jazz y todo arte que no fuese revolucionario. Estamos hablando que Mao estaba casado con una señora que la mencionaré más adelante, que era artista, y por ende ella tomó venganza de todo esto cuando asumieron en el poder. Bueno, comienza la purga de los altos funcionarios y Liu Shaoqi, que entonces era presidente, fue capturado, lo mataron a palos en una celda donde se dice que murió sobre su propia mierda, en donde se falleció el 69, se le dio a conocimiento público a su familia el 72 y a la comunidad china se le dio a conocer que su presidente había muerto el 79. Bueno, esto mientras ocurre esta cuestión de la revolución cultural, aproximadamente 16 millones de jóvenes son enviados a las granjas o a campos de reeducación. Bueno, los guardias rojos llegan a un punto en donde empiezan a dividirse entre ellos y a generar matanzas entre ellos mismos, por lo que es el ejército en 1968 quien debe de entrar para ponerle fin a todo esto. Pasan los años, muere Mao en 1976 y la denominada revolución cultural llega hasta aquí, porque obviamente ya no se encontraban con el líder y el cabecilla de todo esto. En ese entonces se formó la banda de los Cuatro, que eran personas bastante importantes, o de la mano derecha de Mao, entre ellos su mujer, Jiang Qing, quien después de que murió Mao, se postuló para la presidencia. En este caso, la nueva presidencia de esos momentos, nos encontrábamos con Jiang Qing, Deng Xiaoping, un personaje bastante importante en la historia de China, y Hua Guofeng, que era como un punto medio, tenían la idea de modernización, pero también con revolución. Fue Deng Xiaoping quien ganó las elecciones presidenciales y por ende se le dio arresto a los cuatro, a la banda de los Cuatro, en donde dos de ellos, quienes son Zhang Chunqiao y Jiang Qing, fueron condenados a muerte debido a que no se retractaron de su idea y siempre fieles a las ideas de Mao y nunca asumir su responsabilidad en todas las torturas y las muertes que ocurrieron. Años después ella se suicida en su cárcel, en la cárcel en la que estaba. Bueno, comienza la primavera de Pekín, en donde Deng Xiaoping asume y donde da opción a criticar a los excesos y al sufrimiento causados por el régimen. En este caso se empiezan a entregar tierras y se le reabrieron los mercados a los campesinos locales. Además, ahora cada familia ganaba dinero acorde a su esfuerzo. Se empieza como a nacer el tema de la meritocracia, un tema bastante importante en la cultura china. Desde esta época más o menos estamos hablando que se instaura este pensamiento. Luego de eso,
comienzan a nacer las empresas financiadas por el Estado. Deng impuso un sistema de reparto corporativo que se traduce en que si a las empresas les iba bien, a los trabajadores podían quedarse con parte de los beneficios. Las tierras y las empresas pertenecían a la comunidad. Acá Deng impulsó un pensamiento muy de hay que solucionar la economía, hay que abrirnos al mundo y hay que tratar de que si esto funciona bien, todos vamos a estar felices. Ese era su pensamiento. Bueno, hasta aquí quiero dejar un poco la historia de China y ahora quiero pasar a los presidentes y explicar un poco mejor cómo funciona el tema de la elección presidencial en China. Tenemos, después de la dinastía, a Mao Zedong, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping. Entre los más relevantes podríamos decir nosotros que son Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi Jinping, pero debemos de mencionar que entre Jiang Zemin y Hu Jintao se le culpa por las torturas en el Tíbet. Bueno, la elección funciona a partir del partido. Para que ustedes hagan una idea, uno tiene que inscribirse en el partido para poder ir subiendo puestos y poder ser candidato a este. La elección se realiza en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, aproximadamente 2.000, 2.200, 2.400 personas, de los cuales un cuarto son mujeres. Hay que recalcar eso porque igual es importante que en una sociedad bastante estructurada, bastante machista, se le dé paso a las mujeres, lo que es bueno. Y bueno, tenemos 4 ramas, tenemos una pirámide invertida donde obviamente abajo se concentra la mayor cantidad de funcionarios, que en este caso son funcionarios provinciales o municipales. Aquí se encuentran famosos, obreros, agricultores, deportistas, enfermeras y maestros. Luego tenemos la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina y el Comité Central, funcionarios municipales, de empresas estatales y del Banco Central o del Ejército. Luego avanzamos al siguiente nivel, que es el Politburó, que son los líderes principales de las principales ciudades y los ministros del gobierno. Y luego tenemos a la crème de la crème, que es el Comité del Politburó, en donde se consideran 7 miembros encabezados por el subsecretario general del partido, en este caso, como les decía yo, el general del partido, en este caso en su tiempo Mao. Y bueno, ahora está Xi Jinping, para hablar entre comillas del presidente más actual, y con esto termino. Y quiero dejar en claro con algo relacionado a Xi Jinping. Xi Jinping se le reconoce como un comunista más rojo que el rojo, por palabras citadas de él, y más que nada, algo bien particular es el hecho de que en el 2018, en la constitución, en este mismo junta de plebiscito que ellos hacen para reelegir a su presidente, a su sucesor, él, obviamente cuando lo reeligieron, instauró una modificación en la constitución en donde a él se le permite como presidente vitalicio. Por lo que estamos en la presencia de, por decirlo así, el líder más fuerte, porque Mao y Deng fueron importantes, pero no tenían el peso de lo que tienen hoy China, y podríamos estar hablando del gobernante, simplemente por decirlo así, más poderoso de la historia de China. Así que bueno, ahora cuando les hablen acerca de la cultura china, de por qué son tan sometidos, de por qué no hablan tantas cosas, de que a veces uno los critica sin saber, bueno, ahora tienen un poquito de historia y pueden estar claros de que durante casi 50 años, que es lo que ha llevado a China, si uno hablaba te mataban. O sea, Claro. si tú te ponías ahí al régimen, estabas ahí totalmente muerto. Es que eso va de que, puta, dentro de todo igual nosotros nos quejamos de varias cosas, pero bueno, hablando de democracia tenemos mucho más derecho que ellos, onda. Como repito, allá su estado es su religión, acá al menos tenemos, como digo yo, quizá, no sé lo que voy a decir, tampoco creo que me fusilen, weón, pero quizá un punto muy a favor del capitalismo, weón, es que tenéis la oportunidad de darle al clavo, ¿cachai? Tenéis la oportunidad de decir, pucha, quiero hacer esto y lo voy a intentar, y quizá podéis darle al clavo, como te digo. Entonces son esa libertad de expresión que hasta nosotros, tampoco estoy diciendo que acá todo sea perfecto, pero comparemos, de verdad tenemos más libertad, ya ni siquiera no pueden estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora, no pueden, Sí, no pueden, exactamente. no pueden cagarse en el Estado. Yo me cago en los Piñera, el Franco se caga en los chinos quizá, pero ellos no pueden, porque están limitados y su Estado es su religión, como digo. Entonces quizás tenemos más libertad de la que creemos, así, Sí, no pues. sé, weón. Y de hecho están más controlados ahora con el tema de la tecnología y todas esas cosas, pues es complicado, y ahí también lo relacionamos con el tema de los capítulos anteriores, que de las denuncias de los violaciones de los derechos humanos por parte de empresas de tecnología que espían, que investigan. Es Claro. complicado. Hay que agradecer igual, de cierta manera, como decís tú, la libertad que tenemos nosotros y de poder estar aquí hoy sentados tomando agüita y conversando acerca de
de estos temas, porque allá, para empezar, estos temas son difíciles de investigar, hay poca información, fotos ni hablar, entonces son cosas que quedan ahí ocultas en el gobierno, en un gobierno hermético, en un gobierno que no está dispuesto a abrir puertas de lo que, entre comillas, debiesen de ser, que es la libertad. Pero bueno, nada que hacerle, por algo es el cuarto país mirando de abajo para arriba, el cuarto país con la, entre comillas, peor capacidad de poder expresarse. El primero es Corea del Norte, creo que el tercero es Vietnam, pero bueno, ahí queda el dato ahí interesante. Y otra cosa que nosotros, por ejemplo, o sea, a mí me pasaba, a mí al menos, de que vemos a China o países orientales como que van más al progreso, que tienen más tecnología, pero ¿a consecuencia de qué? Sí. O sea, ¿a consecuencia de qué? De no poder expresarte. Entonces quizás el avance no es tan avance, pues. Quizá para ellos nosotros estamos más avanzados que ellos porque simplemente podemos expresarnos, no sé, po. Es cosa de ponerse en el lugar, pues. Como digo, tampoco justifico nada de acá, pero loco, pongamos en el lugar de allá, no podés hacer nada. Entonces claramente acá somos, entre comillas, más libres. Y también, más que nada, quiero darle mérito al Franco, weón, por hablar de cosas orientales y decir tantos nombres chinos, la weá. Rescatarle, weón. Oye, estuvo complicado ahí, tuve que aprender chino durante toda la semana, weón. ¿Qué crees que te diga? Claro, weón. Bueno, pues, estamos listos entonces, vamos a la pausa comercial. Claro. Continuamos con Randall en el siguiente tema. No, mejor no, weón, que me va a desmayar, me va a estresar mucho, weón. No, pero bueno, el tema, Franco, me gustó mucho, está muy interesante, más que nada para saber un poquito más de todo. Entonces vamos a la pausa y volvemos en 2 segundos, o quizás 3. Tienen millones de varas para medir y millones de caras para mentir y millones de dólares por los dolores de un mundo que va a morir si no dejaste dormir. No quiero vivir en el axioma de Wall-E. No quiero que Harry olvide si conoció a Sally. No quiero armas biológicas en Nueva Delhi o Cali. No quiero a Hitler, Bush, Pinochet, Franco ni Stalin. No sé qué. Creo que hay cosas en las que todos estamos de acuerdo. Como por ejemplo la publicidad de LOL en YouTube da asco, weón. No sé, la pizza con piña no pega. Nadie quiere a YouTube Prime. Y pucha, el sistema de AFP no funciona. Entonces por esto en este capítulo... Oye, pero ¿qué onda? Calmado, me están llamando, man. Calmado. ¿Aló, Mica? Sí. Sí, yo creo que sí, weón. Sí. Igual es súper... Es que, no, weón, es muy poco ético, pero sí creo que sí podría, weón. ¿Ya? Pero mira, 30 años después, decimos que estamos en FONASA para hacernos los weones, pues. ¿Ya? Ya después al lado que ahora estoy grabando el capítulo, pues, weón. Ya. Disculpa, Franco. No, es que era mi hermano, weón, era mi hermano. No, ya. No, era mi hermano, me preguntaba que cuando fuera presidente si lo puedo hacer ministro del trabajo para dejar la cagada con las pensiones. Y yo le dije que en 30 años más, digamos que estamos en FONASA, pues, weón, para hacernos los weones, pues. No chiste. Puta, weón, el sistema de AFP. El sistema de AFP, weón. Ya. Error técnico. Sorry. El sistema de AFP. Instaurado el 4 de noviembre de 1980, a través del decreto de ley 3500. Este nuevo sistema expone las bases de un modelo de pensiones a través de la capitalización individual. Esto nunca antes visto en el mundo. Fondos administrados por AFP. Este sistema es presentado por el grupo de economistas Chicago Boys. Por así decirlo, el grupo de Chicago Boys, para resumirlo, en algún momento la Universidad Católica hizo un convenio con la Universidad de Chicago y llevó a sus mejores profesores a especializarse allá. Y dentro de los Chicago Boys se encuentran Sergio de Castro, Miguel Cast, Hernán Vigi y redoble de tambores, el padre de la AFP, José Piñera. Es que no, weón, sabéis que a esta altura, weón, parece que Negro Piñera es como el más decente de los tres. ¿Sí? Con el único que me quedo es con el negro. No, weón, tú me mostraste una papeleta de presidente esos tres weones y weón, me tienen como una pistola en la cabeza obligado a votar. Voto por el negro, pues weón. No, weón, no. Bueno, entonces más que nada José Piñera es el padre de la AFP, pues weón. Y antes que nada de hablar un poco sobre la AFP, voy a hablar un poco sobre lo que reemplazó, que es el sistema de reparto. El sistema de reparto es lo que se conocía antes de la AFP. Este sistema consistía en un fondo de trabajadores más un aporte del Estado. Estos dos elementos juntos formaban el fondo común. El fisco, que al menos en Chile es el organismo que se encarga de la tributación, de los impuestos y todos esos temas, contribuía con un 30% del total de los recursos. En este sistema, a diferencia de la AFP, las cotizaciones se pagaban en base de activo a pasivo. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, nosotros, Franco, que hoy en día estamos trabajando, por así decirlo, y estamos imponiendo en el sistema de reparto,
estamos haciéndole la pensión a ese abuelito que ya se jubiló. Por eso ese es el tema de que activos y pasivos, porque los activos mantenían a los pasivos. Y más que nada, tu pensión no dependía de lo que tú aportabas a lo largo de tu vida laboral. Tu pensión dependía de tu caja de previsión a la que estuvieras vinculado. Y en algún momento llegaron a existir más de 50 cajas de previsión, pues. Sí. Y más que nada, por ejemplo, existía la caja de empleados públicos, la caja de periodistas, la caja de empleados particulares, de empleados que vendían gas, etcétera. Dependía de tu rubro. ¿Cómo se pagaban las pensiones en el sistema de reparto? En base al promedio de remuneraciones imponibles registradas. O se tomaba el último sueldo del trabajador, como la última fecha en la que él terminó de trabajar, se tomaba en base a eso el cálculo de la pensión. Lo malo de este sistema, no sé si malo, no sé qué es malo ni bueno, pero lo que pasa es que este sistema se prestaba para la discriminación. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, en la caja de los banqueros podían jubilarse con 50 años teniendo 24 de estos cotizados a diferencia de los demás. También los trabajadores de servicio público, los trabajadores de servicio de seguridad social, o sea, los obreros, para recibir una pensión debían cotizar al menos 15 años. O sea que si estas personas cotizaban 14 años, no recibían nada. En ese entonces, 4 de 10 chilenos no recibían nada. ¿Por qué dejó de funcionar o por qué ya no se usa? El sistema comenzó a quedarse sin financiamiento, porque en un momento había muy pocos trabajadores activos para costear a los pasivos. Y entonces se produce un giro en la pirámide, ya que este sistema de pensiones es lo que se conoce como un sistema Ponzi. No sé si han cachado de repente en Instagram o estos locos que dicen: ¿quieres trabajar con nosotros? ¿Quieres...? No, perdón, no. ¿Quieres hacerte millonario invirtiendo en tu teléfono? Bueno, ese tipo de cosas es una estafa, o sea, no sé, porque en la teoría, claro, a ellos les enseñan inversiones, aprenden inversiones, pero el truco está en que ellos reciben más plata por meter personas que por sus inversiones. Entonces es como la misma lógica que el sistema de reparto, porque los que van entrando aguantan, o sea, los que están trabajando aguantan a los que están arriba, por así decirlo, en este caso. Y por eso, ¿por qué se invierte la pirámide en el sistema de reparto? Más que nada por el giro en las tasas de natalidad y sumado al aumento de esperanza de vida. O sea que estaban naciendo menos niños y había más viejos, entonces, bajo la lógica del sistema de reparto, era insostenible hasta hoy en día. En 1955, por un pensionado habían 12 trabajadores activos. Hoy en día, por un pensionado existen 5 trabajadores activos. Y según la famosa ONU, ya mencionada antes, esta proyecta que para el 2050, por un pensionado, habrán 2 activos. Bueno, en este sistema no existía propiedad en los fondos. O sea que tú no eras dueño de tu ahorro, solo los tirabas en un fondo común. Y tampoco los fondos eran heredables. Y existía una gran evasión previsional, por lo que el Estado debía, por así decirlo, rellenar este dinero a través de impuestos. O sea, a nuestros bolsillos. Impuestos es igual a nuestros bolsillos. Sí, todo el rato. Y más que nada, el cambio de sistema no afectó a los uniformados, ya que estos siguen en sus cajas de previsión, Capredena y Dipreca. El Estado asume el 90% de estos fondos. Y por así decirlo, dando números cortos, rápidos, el sistema, el 2018, el promedio de pensiones en Capredena fue de 970 lucas. En promedio, porque el promedio abarca todo, pero hablando de oficiales retirados, el promedio era de 2 millones de pesos de pensiones. Los auxiliares, los médicos, los profesores y los pilotos tenían un promedio de 720 lucas. Luego hablando de Capredena, de Dipreca. En promedio tienen pensiones de 850 lucas. Y los que se retiran por invalidez tienen un promedio de 1.200.000 pesos. Onda, toca que mi abuelo se retiró por invalidez de su AFP y recibe 2 gambas, weón. No, weón, esta es asquerosa, es asquerosa. Sí. Y los carabineros los pago, pico. No, pero los carabineros reciben en promedio 770 lucas de pensión. Pero eso no es todo, porque quien se lleva la corona de las mejores pensiones sería la PDI, pues, con un promedio de 1,5 millones. Y pasan piolitas en los Onzosules. Entonces, ya una vez explicado el sistema de reparto, vámonos a la AFP. ¿Cómo funciona el sistema de la AFP? Cada vez que nosotros trabajamos y nos llega nuestra liquidación de sueldo, tenemos el descuento de la AFP. Sabemos que es para nuestro futuro, pero no sabemos muy bien cómo funciona. Bueno, el sistema de AFP funciona en base a inversión en el extranjero. O sea, que tú la plata que le das a la AFP, se supone que la AFP tiene que multiplicártela para después brindártela.
Y por ejemplo existen 5 fondos existen los multifondos, que son el A, B, C y D. Por ejemplo, el fondo A tiene un margen de pérdida del 60 al 80%. Esto quiere decir que si existe una crisis mundial, la cosa que no se veía nunca, hace un año quizás se había alejado. 4 meses. Claro, hace 4 meses. Bajo esta lógica, si hay una crisis mundial, tú podés perder hasta un 80% de tu ahorro. El fondo A nos conviene cuando somos jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que ganar y poco que perder. Y bueno, el fondo B tiene un margen de pérdida del 40 al 60% de tu ahorro, el C un 20 al 40, el D un 5 al 20 y hasta que llegamos al fondo E. El fondo E tiene un margen de pérdida del 0 al 5%. Este fondo nos conviene cuando estamos viejitos y tenemos mucho que perder y muy poco que ganar, por así decirlo. Aunque más adelante vamos a hablar de cómo ni siquiera estas reglas se están respetando hoy en día. Vamos un poco a la historia de la reforma en la AFP. Bueno, no sé quién puede defender la AFP hoy en día porque en 1982, 2 años después de su creación, ya está inconstitucional, bajo el decreto de ley 18.137, se estimula el decretar y no pagar. Esto significa que, por ejemplo, las empresas que quiebran dejan con lagunas previsionales a los trabajadores, lo cual se considera súper poco ético desde el punto de vista donde lo mirís, porque qué culpa tiene el trabajador de que esa empresa quiebre. Sí. Es una responsabilidad que no debería asumir. Luego, en 1994, Erwin crea el decreto DCV, Depósito Central de Valores. El Depósito Central de Valores es como decirle una empresa. Y este depósito es el que custodia los ahorros y custodia varios tipos de dineros, pero lo que pasa es que custodia los ahorros de la AFP. Y antes de esto, quien custodiaba los ahorros de la AFP era el Banco Central, que sin duda es mucho más confiable que una empresa, ¿cachai? Que se crea. El Banco Central, por así decirlo, es el banco que está sobre todos los demás bancos en Chile. Es quien emite el dinero, es quien estimula las tasas de interés y todo eso. El Banco Central es el único autónomo en Chile. Luego, en 1999, como consecuencia de la crisis asiática, se crea el Fondo E para proteger a los afiliados de pérdida. Y cacha, como dije hace un rato, el Fondo E tiene un límite de pérdida de un 5%. Bueno, entre octubre y noviembre del 2019 el Fondo E perdió un 11%. Podríamos decir que la AFP ni siquiera están respetando sus propias reglas. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Para qué poner límites si no los van a respetar? ¿Para qué? ¿Para qué crean un fondo para no tener pérdidas si van a perder igual? Más. Entonces no tiene sentido. También a esta medida se le agrega el traspaso de riesgo de pérdida en un promedio de 12 meses. O sea que si la AFP tenía pérdidas en tu dinero en un promedio de 12 meses, tenía que recompensártelo, pero luego de esta reforma no tiene responsabilidad bajo la recompensación. Un punto menos para nosotros, para nuestro bolsillo. Bueno, año 2002. Ricardo Lagos crea los multifondos. Esto aumenta el traspaso de riesgo. Crea los multifondos después de haber creado el fondo E, o sea que se crea el A, B, C, D, todo eso. Más variedad todavía para poder moverse en las inversiones. O sea, claro, después vamos a hablar de Gino Lorenzini y cómo eso de alguna forma lo usó a su favor, pero de momento quedémonos hasta ahí. El 2008. Bachelet realiza una modificación que en la práctica baja las pensiones. ¿Por qué? Porque ella instaura el pilar solidario, pero a la vez ella está quitando algo que se llamaba pensión garantizada universal. Y esto no se revisa en el Tribunal Constitucional. Puras inconstitucionalidades. El año 2011. Piñera. El Piñera entra con el tema de las multas en la AFP, porque la AFP podían sufrir multas, ¿cachai? Entonces, antes de esta reforma de Piñera, la AFP podían asumir hasta un 100% de estas multas. Y luego Piñera da la orden a la superintendencia que decide que pueden asumir entre el 1% y el 99% de esto. O sea que si, por ejemplo, la AFP se mandaba un condoro, tenía que asumir un 100%, hoy día en el peor de los casos puede asumir un 1%. Eso es lo que pasa. No, si es terrible, no, si por eso te dije que iba a pasar rabia, weón. No, si parece, weón, despiértenme. No, de verdad, weón. Entonces eso más que nada, weón. La AFP prácticamente no tienen que asumir nada de multas, porque en el peor de los casos un 1% y no tiene sentido, la verdad, es una trampa. Entonces, ahora nos queda analizar más o menos la última reforma de Piñera, que gira entre el 2018 y 2020. Bueno, algunos datos de la última reforma. Eliminación de libertad de movimiento en los multifondos. O sea que tú podías moverte antes del fondo A, del fondo B, según cómo el mercado girara.
Bueno, ahora voy a meter un poco lo que es Felices y Forrados. Hay un tipo que se llama Gino Lorenzini, que igual es bien conocido, ha ayudado a varias gente. Él en un principio creó fórmulas para que las personas en la AFP se movieran, aprendieran a moverse. Es una lata, es pajero, pero créeme que vale la pena porque hay personas que han ganado 10 millones en un mes. Sí. Po. No, sí funciona, No, y es conozco gente desprestigiado. yo que sí, no, sí. Es desprestigiado, la tele le tira mierda, no Sí, sirve, po. no, pero bueno. Todavía no está amenazado, de hecho. Se amenazó, se tuvo que ir a Europa, creo, porque lo amenazaron. Sí. En breve nosotros. Bueno, entonces esto de todos modos es súper engañoso, la eliminación del movimiento en los multifondos. Y esto es peor todavía, no, sí, dispárenme ahora. Lo que pasa es que la superintendencia, esto es parte de la nueva reforma, la superintendencia le va a enviar un mail a todos los afiliados que estén en el fondo E. Y si tú no respondes ese mail, mira, como dije antes, el fondo E es para los viejitos, weón. Es como cuando tú estás abuelito, a veces no cachas lo que es el mail. No. Entonces, si tú no respondí este mail en un tiempo específico que ellos determinen, te tiran al fondo B. Y eso es terrible, porque es uno de los fondos más riesgosos. O sea que de verdad están prácticamente empujando a las personas para que pierdan su plata. Sí. Es infernal. Bueno, esto va más o menos... Otro detalle de esta nueva reforma de Tatarán Piñera. Bracitos cortos, manitas largas. Obligaciones independientes a imponer con un 16%. Honorarios. Puede ser un ejemplo un abogado. Y esto es cuático porque esto te incentiva al trabajo negro y a la informalidad, po. Lo que genera lagunas previsionales. Una laguna previsional es cuando tú a lo largo de tu vida laboral no trabajaste, por ejemplo, 2, 3 años y se te queda un vacío. Eso es lo que es una laguna previsional. Sigamos. El tema de la cesantía. Hoy en día, si uno queda cesante, ¿cuánto dinero necesita para una jubilación anticipada? Bueno, hoy en día existen aproximadamente 400.000 personas cesantes en Chile. El requisito antes de diciembre para una jubilación anticipada era entre 60 y 237 millones. Ojo, desde el 19 de diciembre es de 90 a 396. O sea, imagínate la frustración de todas esas personas que quizás tenían 60, 61, 70 millones y querían jubilarse anticipadamente y de repente le meten esta reforma, ¡pa! Portonazo en la cara. No podéis jubilarte, no podéis. Imagínense las frustraciones que de verdad esto parece una trampa, pareciera como si fuera broma, pero de verdad es horrible, weón. De verdad como que no quieren que saques tu plata, Y ¿cachai? 30 millones, poca cosa, lo pintan como si fuera poca cosa. No, Fácil ya no. de 60 a 90 en un día llego. No, horrible, horrible. Horrible porque estas condiciones que se están ajustando ahora, esas las cumple solamente un 1% en la población chilena, entonces realmente como que le están haciendo la cama elástica para que salten a la cresta y se arranquen de esto, ¿cachai? Es horrible, es horrible. Luego tenemos algo que se llama excedente de libre disposición. Bueno, antes del año 2004 teníamos derecho al retiro libre de disposición. Podíamos retirar todo sobre 33 millones de pesos. Desde diciembre puede retirar todo sobre 37 millones de pesos y solo hasta 75. Y con la nueva reforma se está cuestionando de 140 a 396 millones. ¿Que te dais cuenta, Franco? De verdad, un 1% cumple con esto. Bueno. Un 1% cumple, no tiene sentido, no es para nosotros, no es para nosotros. Y por eso después voy a terminar haciéndole un fatality a José Piñera, pero voy a terminar de hablar lo que estoy hablando. De verdad, bueno, es asqueroso. Bueno, claro. Luego de hablar de todo lo asqueroso que puede ser la AFP, hablando del sistema de reparto, vamos a hablar de un movimiento que se llama No Más AFP. Pucha, este movimiento, no sé si estará mal en verdad su... Es que mira, ya más que nada ya, nadie quiere más AFP, está bien, y está el movimiento. Pero ¿qué pasa con este movimiento? Este movimiento está formado por ex directores de la AFP Futuro. Luis Mesina, Manuel Viesco. Entonces, ¿qué significa esto? De que estas personas hicieron quebrar una AFP. Y eso significa que gente perdió mucha plata. Entonces, más que nada, eso. Los creadores de ese movimiento son ex directores de la AFP, no olvidar. Ahora sí, es que de verdad yo esto por mi salud mental dejé de investigarlo, pero estaba viendo de que, por ejemplo, en los gobiernos de Bachelet, estos dos locos ganaron unos bonos, unos fondos por educación previsional que giraban como 120 millones de pesos y así con todo. Y por eso digo, yo me quedo con que eran directores. Esa información olvídenla, si quieren búsquenla. Yo por mi salud mental no la busqué. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento No AFP? En su encabezado dice, no expropiaremos los fondos de la AFP hasta que se genere el sistema de reparto. O sea, ¿qué más engañoso? Su encabezado te está diciendo algo que al segundo después se contradice.
Entonces, más que nada, en eso también se basa acá en tu idioma, como cagarse en todo, la verdad, no prestarle ropa a nadie, qué onda estos locos, si hasta lo que se ve bien es malo, si todo yo creo que apoyamos el movimiento, pero mira quién lo hace, pues, mira quién está atrás de él, pues, una persona que ya hizo perder plata a demás gente, entonces no hay mano, vos, compadre. Y algo que tenía que acotar un poco es como Perú es un ejemplo de superación al sistema de AFP. Por ejemplo, ellos también en algún momento tuvieron un sistema como el nuestro y hoy en día los jubilados pueden retirar hasta un 95% de su ahorro. Y pucha, existen muchos mitos del mal gasto de este dinero, de que la gente lo pierde, de que quizás paga cosas que necesita, pero la verdad tenemos que esperar que pase el tiempo para ver los resultados de esto, porque es muy nuevo, pasó el año pasado, tengo entendido. Sí. Entonces falta tiempo para poder analizarlo. No, oye, ¿y vas a agregar algo, Franco? No, nada, pues me dejáis chascón, ¿por qué querés que te diga? Y no, y esta cuestión como que, busqué un par de fortalezas a la AFP y peludo, porque no se puede, bueno, a ver, una fortaleza como a media, la separación contable entre AFP y el fondo de pensiones. O sea que la AFP y el fondo de pensiones son cosas distintas, porque la AFP puede ser Habitat, Modelo, cualquiera de esas, y el fondo de pensiones es como el fondo, por así decirlo, fondo común donde cae todo el dinero. Y estos están separados. Esto quiere decir que si por ejemplo la AFP Habitat quiebra, te puede ir a la Modelo y puedes no perder tanto. Tampoco no es una fortaleza, no sé, weón. Y lo otro puede ser la garantía, porque por ejemplo, a comparación de un banco, si tú en el banco tienes un depósito a plazo por 100 lucas, estos están protegidos por la garantía estatal, pero esta tiene un máximo de 2 millones y medio. O sea que si tú tienes un depósito a plazo de 10 millones en el banco, solamente se te va a hacer la garantía con 2 millones y medio, no como la AFP, porque la AFP tú puedes crear una cuenta 2 y ahí no existe este tipo de cosas, pero con crisis como que todo esto pierde el sentido igual, porque con crisis todo se desploma, no, pues simplemente se desploma por culpa de la fraudulencia, lo mismo que pasó en la crisis de 2008. Y más que nada, pucha, claro, como dije al principio, la AFP funciona en base a inversión en el extranjero, por eso cuando hubo la crisis asiática, aquí se creó el fondo E, porque son medidas de restricción. Un dato nuevo así, el Dow Jones, que es un índice bursátil, Franco, ¿cuál otro me dijiste que existía? Claro, está el S&P 500, el S&P 500, hay varios, exactamente no me acuerdo cuáles, pero siempre son los que más se repiten, los que más están ahí en la palestra y son los que más tienen relevancia en temas de inversiones a nivel mundial. Claro, lo que pasa es que el Dow Jones, el 9 de marzo del 2020, tiene un lunes negro, con una pérdida del 7%. Perdió un 3% en 7 días y esta es la caída más rápida de la historia. O sea que de verdad ya no estamos oyendo datos de que están pasando cosas en la historia hoy en día. O sea que una crisis de verdad puede estar más cerca de lo que esperamos, puede estar a la vuelta de la calle. Y mucha más que nada, terminando mi tema, quiero mencionar, no sé si han visto la entrevista que tiene José Piñera cuando vuelve en TVN. No sé para qué dije TVN, qué asco. Con Manuel Riel, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El entrevistador? No me acuerdo. No, sé quién es. Lo que pasa es que está el entrevistador y está el José Piñera. Y el José Piñera, pero mira la carta de la AFP Habitat. Lo que pasa es que el José Piñera ni siquiera deja hablar al entrevistador porque no le gustó el video del principio. Y de bueno, verdad, sí, de verdad. Sí, pues bueno. Y bueno, quiero darle la razón en dos cosas a José Piñera. La primera, dijo algo que no está tan mal, pero tampoco significa que el weón sea bueno, pues. Claro, él hizo el sistema de la AFP y después de todos estos años nadie ha hecho nada, pues. Y bueno, lamentablemente tiene razón porque los presidentes que han habido lo han validado, considerando que han habido presidentes de todos los sectores políticos. Tenéis razón, weón, pero eso no significa que sea algo bueno. Significa que parece que están más coludos de lo que parece, pues, weón. Puede ser una opción, pues. No sé, lo dejo ahí a investigación de cada uno. Segunda cosa, tú decís que el sistema de la AFP es un Ferrari y pucha, prácticamente sí, pues, es un Ferrari, pues. De hecho, déjame decirte que tu sistema es bien bueno, pues. O sea, ¿cómo no va a ser un buen sistema si en septiembre del 2019 las utilidades sumaron 539 millones de dólares, weón? Poquito. No, es que suena corto, pero weón, 539 millones de dólares, entonces tu sistema hace plata, es un Ferrari, pero el problema, weón, está en que un Ferrari no lo pueden pagar todos, por hermano. Eso es lo que pasa, weón. Claro que un Ferrari sí lo es, pero nadie lo puede costear. Nadie, porque es muy caro. Por algo no todos pueden tener un Ferrari, así que tenéis razón ahí vos, porque prácticamente es un Ferrari, pues, ¿cachai? Porque hace plata, pero lamentablemente no todos lo pueden pagar, pues. Y yo creo que ya con esto estaríamos terminando el capítulo de hoy día, Franco, así yo quiero volver a acostarme. Sí, en todo caso. Yo voto negro Piñera. Doy el modelo al desnudo. Claro. Expuesto. Claro, entonces eso más que nada, gracias a todos los que escuchan y que sigan escuchando, porque nosotros vamos a seguir haciendo esto y muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias por acompañarnos, muchas gracias, cuídense. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana.